noches con cada uno de ustedes, participantes del curso aquí en Instituto de Desarrollo y Capacitación. Quiero saber si cada uno de ustedes confirman escucharme y visualizarme bien. Si por ahí hay alguna dificultad, tal vez vamos a omitir tal vez la grabación de video. Sé que a esta hora tal vez hay muchas personas llevando cursos. Se les felicita a ustedes por querer siempre actualizarse, leer sobre más y educarse más en el tema de seguridad y salud en el trabajo. Se les felicita ya que es una de las áreas en las cuales requiere bastante eh, conciencia de toda la sociedad. Entonces, si hay algún otro inconveniente, el licenciado Giovanni, se me escucha y se me ve. Ok, entonces voy a empezar a compartir también, me van a avisar si pueden visualizar mi presentación. Licenciado Giovanni, ¿pueden visualizar mi pantalla con la presentación? ¿Correcto? A ver si alguno de ustedes, participantes de la especialización de este curso, si me confirman si pueden visualizar el movimiento de las diapositivas, por favor. Ah, perdón, me parece que están escribiendo por el chat. Déjenme ver ese punto. Se agradece al licenciado Giovanni por la presentación ya hecha de mi persona. Como bien indicamos, nos encontramos en el módulo Higiene Industrial y Manejo de Agentes Químicos Peligrosos. El día de hoy vamos a tratar la primera sesión de dos. En esta primera sesión se va a hacer la introducción a la higiene industrial y también la identificación y control de agentes químicos, físicos y biológicos. Aparte de ser actual especialista en higiene y seguridad industrial,
Me desempeño también como analista en laboratorio de Ingeniería de Higiene y Seguridad Industrial dentro de la UNI. También tengo más de 3 años de experiencia ejecutando actividades de sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional en el sector minero, como también más de 3 años ejecutando higiene industrial en diversos sectores. Una pregunta para cada uno de ustedes participantes. Si por ahí podemos hacer un poco de memoria y es directo también para ustedes. ¿Sabe usted o quiénes son el Sensopas? Y si lo conoce, ¿por qué lo recuerda? Esta institución, que es la Sensopas, es muy poco conocido en todo en muchos casos es muy poco conocido, ya que actualmente el enfoque de muchos participantes es más que nada el tema aplicativo, ¿no? El tema ya sea enfermería ocupacional, tal vez eh, derecho laboral o derecho en seguridad y salud en el trabajo. Yo sé que aquí hay muchos diversas especialidades que participan en estos cursos. Sin embargo, muy poco se sabe de lo que es el Sensopas. Y a partir de lo que fue el contexto del COVID-19, a partir de sucedido de entre 2020 hasta el 2023 aproximadamente, cuando se levantó el estado de emergencia sanitaria, se apoyó el Instituto Nacional de Salud de un organismo llamado Sensopas para poder hacer ejecuciones acerca de la gestión de los planes de vigilancia, prevención y control del COVID-19. Pero, ¿cómo es que yo conocí al Sensopas? Yo les cuento que en mis primeros años de la universidad, cuando ya empezaba a llevar los cursos de especialización, se nos ha mencionado que en el Perú se introdujo muchos conceptos, tanto de salud ocupacional como de higiene industrial, y ellos han sido desarrollados por un instituto llamado el Instituto de Salud Ocupacional, que luego pasó a ser el Instituto Nacional de Salud Ocupacional, el cual, con sede en Perú, era un centro de alta investigación y producción de conocimiento en higiene industrial. Tanto así que muchos países de la región, ya sea Argentina, Chile y por el norte Colombia, entre otros, eh, loaban las actividades y producción científica del Instituto Nacional de Seguridad Ocupacional del Perú. Estamos hablando de alrededor de los años 40 y 50, o sea, 1940, 1950, 1960, cuando los conceptos de salud ocupacional e higiene industrial eran de bastante desarrollo, ya que en ese contexto, en muchos lugares de nuestro país, sobre todo en el sector minero, se necesitaba el estudio de diferentes agentes contaminantes, agentes físicos, químicos, los cuales afectaban de manera seria a la salud de los trabajadores. Sí. Y bueno, ¿no? En los cursos donde yo empezaba a ver la especialización, eh, se, se ha aminorado el esfuerzo en investigación en higiene industrial o en salud ocupacional, ya que actualmente no tiene categoría de instituto, ¿no? Los acciones de higiene industrial ni salud ocupacional. Sin embargo, es bueno mencionarles que es uno de los objetivos, parte en este caso, este curso de actualización del IDCAP, que, que nosotros, ¿no? Con intereses académicos, y yo siempre voy a apoyar en alguna duda, consulta que ustedes tengan, si quieren conocer más acerca de lo que es higiene industrial, de forma personal, es una alta forma de que yo les pueda, es evidente que yo les voy a poder dar
todos los alcances posibles tras mi estudio y experiencia, ¿no? Yo quiero compartirles todo lo que he podido aprender en estos años, tanto en la teoría como en la práctica, ¿sí? Eso es mi recuerdo del Sensopas. Yo sé que tal vez ustedes también ya hayan conocido de manera directa e indirecta a esta organización, ¿no? Como ya les estaba comentando, ya se denominaba, tenía otra denominación hace varios años. Este es un órgano desconcentrado responsable de desarrollar investigación, innovación, tecnología y servicios especializados para la prevención y control de riesgos y daños relacionados con la salud ocupacional y protección del ambiente para la salud. CENSOPAS es el acrónimo de Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud. Es un órgano desconcentrado dependiente del Instituto Nacional de Salud. Ya eh, en el año 2002 es donde se integra el antiguo Instituto de Salud Ocupacional con el INAPMAS, Instituto Nacional de Protección del Medio Ambiente para la Salud, resultando en la denominación CENSOPAS y ser parte del Instituto Nacional de Salud. Desde agosto de 2011, cuando se instauró la Ley de Seguridad de Salud en el Trabajo, la Ley 29783, se creó el Consejo Nacional de Seguridad de Salud en el Trabajo y considera como miembro de este consejo al CENSOPAS. Sí, eso ha sido una pequeña introducción. Si ustedes desean saber más de lo que ofrece el CENSOPAS, que es, como ya se habrán dado cuenta, es una entidad dentro del Instituto Nacional de Salud, Ministerio de Salud, es una entidad pública que tiene el deber, pues, ¿no? De dar el soporte a todos los ciudadanos, como también eh, profesionales que buscan eh, tener mayores conocimientos en lo que es medicina ocupacional, eh, psicología ocupacional, ergonomía, audiometría ocupacional, radiologías, toxicología, entre otros, ¿no? También cuentan con servicios de revistas y hemeroteca y biblioteca de temas de seguridad y salud ocupacional. Ahí está un link también, el cual seguramente se va a compartir estas diapositivas. Es el link del actual portal de material didáctico y material científico que tiene el Sensopas. Incluso tienen el material científico que se ha desarrollado en los años del Instituto Nacional de Seguridad Ocupacional, donde se tienen otros información académica, científica de esas investigaciones que se realizaron antes, pero también se tienen informaciones actualizadas, como bien les he indicado, ¿no? De temas de medicina ocupacional, higiene industrial, entre los mencionados. El temario de hoy se va a dar todo lo que concierne a la higiene industrial en esta siguiente estructura, como también vamos a hablar de la identificación, control, agentes químicos, sobre todo agentes químicos, físicos y biológicos. Como ya les he mencionado hace un rato, soy de las personas que me caracterizo por darles también la información, eh, no tal vez adicional, sino es información que también se debería incluir en las gestiones o en los lugares de instituciones donde estemos desarrollando nuestras labores, ya que debemos estar introduciendo o contemplando no solamente lo que nos pueda exigir una norma o una ley, sino también lo que los avances ya sean científicos, tecnológicos, también nos permiten evaluar, ¿no? No solamente sería bueno hablar de control de agentes químicos, físicos y biológicos, también vamos a dar un pequeño introductorio
del control de factores riesgos psicosociales, como también de control de riesgos disergonómicos. Hoy tenemos que conocer la metodología de la higiene industrial para poder reconocer, evaluar y controlar el agente ocupacional. Y es importante también otro objetivo que se comprenda qué importancia tiene esta identificación y evaluación de agentes ocupacionales para prevenir enfermedades ocupacionales o también llamadas enfermedades profesionales. Una breve introducción acerca de lo que significa, lo que es la diferencia muchas veces en- entre la seguridad ocupacional y la higiene en sí. Entre la higiene y la seguridad, la mayor significancia, el mayor rasgo que diferencia estas disciplinas de la gestión de seguridad de salud en el trabajo es que en el caso de higiene ocupacional se va a encargar de hacer el estudio debido, es una ciencia que hace el estudio debido en anticipar, reconocer, evaluar y controlar los agentes ocupacionales con el fin de prevenir daños y también prevenir enfermedades profesionales, ¿sí? En cambio, la seguridad es aquella disciplina el cual no, no se enfoca en lo que es en, en los agentes, sino se enfoca en los diversos hechos, en este caso actos o condiciones subestándares que se puedan presenciar en un determinado proceso productivo. Y, y la seguridad se enfoca en la prevención de que que se prevenga estos actos y condiciones para evitar los accidentes de trabajo, ¿sí? Es una forma de entender rápidamente que la higiene previene enfermedades y la seguridad previene accidentes. Es importante que se les mencione a ustedes que lo que se les va a poder compartir en estas horas, en estos temas de este módulo, está basado todo en lo que nos da también las normas, que es importante tenerlas en cuenta por la responsabilidad que muchos de nosotros tenemos en nuestros centros de labores, como también se nos exige, ¿no? Como el Ministerio de Trabajo, como el Ministerio de Salud y en, en muchos, el Estado controla, ¿no? El Estado controla mediante estos dispositivos legales que cada una de las instituciones, sean públicas o privadas, cumplan lo que se exige para este caso en higiene industrial. La norma margen es la ley 29783 del 2011. Sí, se está tomando contenido de esta ley, como también de sus modificatorias a la fecha. Su reglamento es el 005 del 2012, también sus modificatorias. En la 050 de 2013 del Ministerio de Trabajo están los formatos referenciales, contenido de registros obligatorios. Allí se encuentra el registro de monitoreos, ¿no? De agentes químicos, físicos, psicosociales, ergonómicos. En el decreto de 015/2005 están los valores límites previsibles para agentes químicos en el ambiente de trabajo. La resolución ministerial 375/2008 del Ministerio de Trabajo es la norma básica de ergonomía y cómo es el procedimiento de evaluación de riesgo disergonómico. La 043/2016 nos habla de un anexo especial para entender las actividades de alto riesgo que cuentan con cobertura de SSTR. Más que nada es para entender qué actividades también son de alto riesgo, ¿no? Hay actividades que son de alto riesgo propios
a la exposición, ¿no? A agentes ocupacionales. Por último, también se está tomando referencia a un reglamento sectorial que es la 024/2016 y sus modificatorias. Este es un reglamento de seguridad y salud ocupacional en sector minero. Este es uno de los más amplios y detallados, el cual, de mi opinión personal, es uno de los normas ejemplo que deben tomar siempre, eh, que deben tomar los otros sectores que todavía están en vías de desarrollo de sus reglamentos sectoriales. Ah, y es de esa forma como también debería organizarse una norma, es hacer, ¿no? Que nuestros propios dispositivos legales se vuelvan ya más, más detallados, ya que esto va a llevar a que nuestra seguridad y salud en el trabajo en todo el país se pueda tener, pueda generarse mayor responsabilidad y también se pueda generar mejores resultados en la prevención de accidentes y enfermedades. No solamente les he consultado normativa legal, es importante mencionarles que también se ha consultado documentos técnicos que ustedes pueden encontrarlos también vía web. En el caso en el tema de higiene industrial, es también de menester hablar de cáncer ocupacional y se ha tomado ciertos conceptos del Manual de Prevención de Cáncer Ocupacional, ¿no? ¿Y quién más, qué instituto mejor que el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas para desarrollar este manual, ¿no? Es un manual que salió en 2018. También hay un manual de salud ocupacional elaborado por la DIGESA en el 2005. Hay muy buenos manuales de bioseguridad en el caso del Instituto Nacional de Salud del Niño 2020, el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas del 2018. Muchos otros documentos técnicos más, entre ellos también está el Plan Nacional para la Erradicación de Silicosis en el Perú del 2030, un documento técnico emitido por la DIGESA para el año 2011, el cual resalta, ¿no?, la importancia de que esta enfermedad ocupacional denominada silicosis, al tener alta importancia en nuestro país, se necesitaba ya erradicar debido a su alto grado de irreversibilidad, como también al alto número de fatalidades generados en nuestro país. Referencias internacionales tomados para esta ponencia son la ISO 45000 del 2018, que son los requisitos necesarios en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. La ACGIH, que es la Conferencia Americana Gubernamental de Higienistas Industriales de Estados Unidos. NIOSH, el Instituto Nacional de Salud y Seguridad Ocupacional. OSHA, Administración en Seguridad y Salud Ocupacional. También hemos tomado referencia de términos y otras definiciones del Manual de Higiene Industrial de la Asociación Chilena de Seguridad, donde también se va a poder mencionar recomendaciones prácticas para control de agentes contaminantes. Vayamos con definiciones. Una enfermedad ocupacional vendrá a ser el daño orgánico o funcional ocasionado al trabajador como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes dentro de su actividad laboral. Agente ocupacional son los diferentes agentes que pueden producir en los trabajadores enfermedades ocupacionales por exposición a los mismos. ¿Qué es la higiene industrial? Es la ciencia que tiene por objeto la anticipación, reconocimiento
la evaluación y el control de los agentes ambientales generados en el lugar de trabajo y de que pueden causar enfermedades ocupacionales. Estudia, evalúa y controla los factores ambientales existentes en el lugar de trabajo, cuyo objetivo es prevenir enfermedades profesionales que afectan la salud y bienestar del trabajador. ¿Qué metodología de trabajo, metodología de alcance tiene la metodología, perdón, qué metodologías desarrolla esta disciplina, esta ciencia que es la higiene? Es el siguiente: anticipación. Sí, es la anticipación. Yo sé que a través los que ya han podido dar lectura a lo que nos da nuestro marco legal peruano o nuestro marco legal eh, sectorial, es la anticipación antes del reconocimiento e identificación. ¿Sí? La anticipación está determinado por las asociaciones de higienistas, en este caso de Estados Unidos. Ellos tienen como primera etapa de la higiene la anticipación. Eh, Ustedes dirán, ¿no? O se estarán sorprendiendo. ¿Y qué significa anticipación? Es lo que consiste, la anticipación es la identificación de peligros potenciales en el lugar de trabajo antes del inicio de operaciones que los producirán. Es decir, antes de que se pueda concebir algún proyecto industrial o alguna producción de un producto nuevo, brindar un servicio nuevo en nuestra organización, se simula o se eh, empieza a hacer estimaciones de qué es lo que se va a emitir o producir para el proceso de producción en en ese nuevo trabajo, nueva operación. Entonces, la anticipación es identificar antes de que inicien todas esas operaciones. Sí, y es muy poco conocido, yo sé que en nuestro país la anticipación, ya que se ha hablado más de lo que es el reconocimiento, ¿no? En la higiene industrial. Pero es bueno mencionarles que al estar llevando este curso de desarrollos y mayor capacitación de todos nosotros, sepamos que es anticipación, ya que será una buena práctica, ¿no? Ya empezar a tener en cuenta siempre, no esperar a que ya terminen de implementarse los insumos, los productos de un proceso para recién eh, saber qué produce, ¿no? Si se produce gases, si se produce ruido, si se produce vibraciones, ¿no? Sino tenerlo en cuenta antes, ya que anticiparse puede mejorar el diseño de una planta industrial. Anticiparse puede mejorar el diseño del mismo producto, ¿no? Y eso va a la larga traerle mayor beneficio a la salud de los trabajadores como también a la producción de la compañía u organización. Después de la anticipación está el reconocimiento. En esta etapa será necesario inspeccionar las áreas de trabajo con el fin de identificar materiales y procesos que sean potencialmente dañinos, así como las medidas de protección que se tomarán. Evaluación. En esta etapa se medirán y se analizarán los agentes de riesgo teniendo en cuenta el límite máximo permisible en cada caso. También será el reconocimiento del nivel de exposición a los agentes de riesgo, estableciendo dosis y medidas de control, además del uso adecuado de los equipos de protección personal. Y eso después de la elaboración de un informe, ¿no? De evaluación. De mi experiencia personal, es muy común que se ofrezca servicios de monitoreo por muchas consultoras privadas, por muchas organizaciones tal vez
em, que hacen tal vez otro tipo de servicios, generalmente servicios ambientales, pero a veces se descuidan en el momento de realizar finalizar los informes, conclusiones y recomendaciones de los informes, ya que no siempre solamente es medir, ¿no? Ir a campo y hacer las mediciones. Eh, Como hemos hablado, hay dos etapas anteriores muy importantes, como son la anticipación y el conocimiento, ya que sin estos dos no se va a poder hacer las recomendaciones, ¿no? Ni tampoco tal vez se va a elegir una medida de control adecuada. Y esto va a depender mucho también de que se integre en cada uno de estos procesos. La anticipación se integre con el reconocimiento con la evaluación. Control. En esta etapa se establecerán medidas de control para disminuir el riesgo inicial evaluado. Dentro de ellas se considera la jerarquía de controles de los reglamentos de seguridad y salud ocupacional. En este caso estamos tomando la referencia del sector minero, el cual es lo mismo referido en nuestra norma y reglamento de seguridad y salud en el trabajo. Empezando con la eliminación, segundo, sustitución, tercero, control de ingeniería, cuarto, controles administrativos, quinto, uso de EPPs. Hablemos de las vías de ingreso de los agentes ocupacionales. Respiratoria. Es constituida por todo el sistema respiratorio, desde la nariz y la boca, pasando por la laringe, los bronquios, bronquiolos y alvéolos pulmonares. La vía cutánea, o también la conocida como vía dérmica, es la piel, el cual es el órgano más grande, ya que recubre prácticamente todo nuestro cuerpo. También los contaminantes pueden ingresar a nuestro organismo a través de esta capa. Por lo tanto, es otra vía más de exposición. Ya de manera muy esporádica o de manera excepcional, se pueden presentar casos por exposición de vía digestiva, sobre todo si hay algunos malos hábitos en plantas industriales o algunas organizaciones que permitan que se consuma bebidas o alimentos en los lugares donde se ejecutan nuestras operaciones, ¿no? La vía digestiva está constituida por componentes del sistema digestivo, boca, esófago, intestinos y las mucosidades del sistema respiratorio, ya que cierta parte de nuestro sistema respiratorio también comparte el sistema digestivo, ¿no? Sobre todo por la parte del ingreso donde consumimos los alimentos, ¿no? La boca y la garganta. Como les mencionaba, esto más que nada es cuando hay casos excepcionales, cuando no está organizado bien. A veces, muchas veces hay lugares de trabajo donde no diferencian o no se les facilita un comedor, ¿no? específico para los trabajadores. A veces tienen que forzosamente o excepcionalmente, ¿no? comer en su mismo lugar de trabajo, y si se están haciendo operaciones cerca del lugar de trabajo, eso expondría, ¿no? a que ciertos contaminantes pueden depositarse en los alimentos y estos ingresar a la vía digestiva. Vía parenteral es otro tipo de vía de exposición poco común, igual es importante mencionarlo. Los contaminantes pueden penetrar directamente en el organismo cuando surge una discontinuidad en la piel, es decir, cuando haya presencia de una herida o una punción o después de una inyección. Esta también es muy importante. eh, sí, y para ciertos sectores sí es bastante importante mencionarlo, ya que, por ejemplo, en el sector salud, yo sé que aquí también hay muchas personas del sector salud,
tienen que tener mucho cuidado, ¿no? En la manipulación de jeringas o de cierto tipo de implementos que son punzocortantes o son punzantes y tienen que tener siempre la manipulación adecuada, ¿no? Para poder evitar eh, transmisiones de enfermedades y otras cosas también. Esta vía, que es la vía teratogénica, la tomé de referencia de bibliografía de toxicología industrial, toxicología ocupacional. Es también importante mencionar que a través de la circulación de madre-feto o por exposición directa al feto, hay agentes que pueden incidir e interferir con el desarrollo embrionario y fetal. Estos causarán alteraciones en la expresión genética, restricción del crecimiento o en el peor de los casos, muerte del embrión o feto. Esto es muy importante mencionarlo, ya que dentro de nuestras organizaciones habrán o se presentarán, siempre se van a presentar embarazos, ¿no? Entonces, en ese caso es importante tenerlo en cuenta, evaluar con el mayor de los cuidados donde haya población femenina en edad fértil, ya que se tiene que hacer toda la gestión necesaria para, en caso se manifieste un embarazo, se prevenga los daños que pueda sufrir el embrión, ¿no? Y el feto, ya que, como les he mencionado, es otra de las vías donde pueden incidir agentes contaminantes hacia y dañar no solo al feto, sino también a la misma madre, ¿no? Y es otra vía importante a mencionar y que es poco tratado en los manuales o en las normas que tenemos en seguridad de salud en el trabajo, ¿no? Pero recordemos que ya se exige, incluso en el IPRC, línea base, o en el plan nacional, en el plan de seguridad de, anual que se hace en las organizaciones, contemplen a las madres y a las madres gestantes en nuestras evaluaciones de seguridad de salud en el trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque también tienen que ser evaluadas porque se les expone, ¿no? A estos agentes contaminantes vía teratogénica. Identificación y control de agentes químicos, físicos y biológicos. Agentes químicos son aquellos que se refiere a los que provienen de materia ya sea orgánica o de materia inorgánica. Puede ser materia natural o materia sintética. Pero de estos tienen que desprenderse en forma de polvos, humos, nieblas, neblinas, vapores y gases, ¿no? Es importante entender aquí, para nuestra identificación adecuada, que es a qué elementos que provienen de materia, ¿sí? De materiales, ¿no? Recordaremos mucho lo que a veces en el colegio ustedes han visto, la materia, ¿no? En el curso de química, ¿no? Luego pasaban a hacer, hagamos química uno que generalmente era la química inorgánica, química 2 química orgánica. ¿Y eso por qué? Porque en el tema de agentes químicos ya se tiene que integrar todos esos conocimientos, ¿no? Nosotros ya como profesionales que vamos a identificar estos agentes, tenemos que entender que se va a manifestar en polvos, ¿no? ¿Qué polvos, por ejemplo, pueden manifestarse en el trabajo? Estos pueden ser producto del chancado, por ejemplo, en el sector de,
de demolición, por ejemplo, en demolición, en construcción, al aplicar rotomartillos, ¿no? En las vías públicas o en obras particulares, se emite mucha polución al hacer corte de concreto, ¿no? Y eso a veces invade ambientes cercanos y genera, ¿no? El levantamiento de ese polvo. En el caso de humos propiamente de combustiones, ¿no? Generalmente esto es al aplicar, eh, en aplicaciones de soldadura, por ejemplo, se habla mucho de humos metálicos. Al aplicar soldadura se desprende componentes, ya sea de hierro, componentes de cobre, ¿no? Y estos mezclados con el componente del- de la energía o del medio ambiente, se vuelve humo. En las nieblas encontraremos generalmente a, a la aplicación tal vez de eh, pintura, ¿no? Generalmente cuando se tienen que hacer pintados, ya sea de infraestructuras civiles o inmuebles, se aplica una compresora con depósitos de pintura y estos van a formar una mezcla, el cual si no se tiene una adecuada protección en el usuario, en el trabajador o en el pintor, también puede ingresar vía respiratoria o vía cutánea, ¿no? Es importante reconocer ese agente químico. Las neblinas son parecidas a las nieblas, ¿no? Solamente son otros parámetros que los diferencian, pero son prácticamente lo mismo. Vapores y gases, ¿no? Los vapores son aquellos elementos que son en estado gaseoso a altas temperaturas, ¿sí? Por ejemplo, en plantas térmicas, ¿no? En plantas térmicas o a veces en el sector alimentario se tienen muchas calderas. Las calderas son uno de los lugares donde se tiene que calentar grandes cantidades de agua para generar vapor que va a ser aprovechado, ¿no? Tanto en la generación tal vez de una energía en especial o para la aplicación industrial necesaria, ¿no? Y hay mucho vapor alrededor de esa caldera. Entonces eso también puede ser, en el caso de agua también hay vapores, en el caso de agentes orgánicos, por ejemplo, en el pintado que hablábamos hace rato, el thinner acrílico es un agente que se utiliza para diluir la pintura, pero si ustedes tal vez han tenido en casa una botella de thinner, este se va eh, volatilizando, que le llaman, ¿no? Se va desprendiendo su olorcito, ¿no? Algo así como el alcohol también medicinal que tenemos en los botiquines. Ese es el vapor, ¿no? Que genera estos. Y también en el caso de gases ya hablamos de emisiones secundarias, ya sea de, por ejemplo, en una planta de producción de fundiciones, ¿no? Puede estar involucrado mucha combustión y se genera mucho CO2 o monóxido de carbono. Y esto vendrían a ser los gases que están alrededor de nuestro medio laboral, ¿no? Así muchos otros ejemplos que podemos encontrar en nuestro medio. ¿Qué vienen a ser los agentes físicos? Vendrán a ser esos intercambios bruscos de energía que excede la capacidad de adaptación del organismo humano, ¿no? Si bien en el agente químico hablábamos de materia, ahora en agentes físicos hablaremos de energía. ¿Y en qué curso veíamos energía? En física, ¿no? Recuerdan tal vez en el colegio o ya en algunos cursos universitarios que ustedes han tenido la fortuna o a los que no les gustaba la física
en el colegio, tal vez se han vuelto a encontrar en la universidad por algún otro motivo. En física se hablaba de la interacción de la energía con, con objetos, ¿no? El movimiento de un vehículo, el movimiento no sé, de las, de las ondas electromagnéticas, el movimiento eh, de los rayos del sol. Esto es justamente que aplicado a la higiene industrial, si hay un intercambio brusco de energía, vendrá a ser un agente físico, un agente ocupacional de tipo físico. Y entre ellos tendremos aquellos que son el ruido. El ruido es aquel sonido indeseable, ¿no? Que está en nuestro ambiente de trabajo y generalmente podemos determinar si un ruido es dañino cuando a veces en nuestro lugar de trabajo, si tenemos un compañero a 1 metro de distancia, ¿no? Y le tratamos de decir algo y este compañero lamentablemente no nos está escuchando, tenemos que levantar la voz a veces para que nos escuche, ¿no? No sé si alguna vez le ha pasado esto a uno de ustedes. Si nosotros, como ejercicio práctico, no nos está escuchando un compañero a 1 metro de distancia debido al ruido circundante, es porque es muy probable que se esté sobrepasando el límite máximo permisible de ruido, que para nuestra legislación, para nuestras normas peruanas, es de 85 decibelios en jornadas de 8 horas, ¿no? Es importante que si se presentaran esos casos, inmediatamente hacer las correcciones del caso, ¿no? Hacer las correcciones del caso si hay lugares muy ruidosos en algún ambiente donde permanezcan los trabajadores. Otro tipo de intercambio brusco son las radiaciones. Estos pueden ser de tipo ionizante y no ionizante. Las ionizantes serán aquellas que tienen alta energía con alta capacidad de separar átomos de moléculas, ¿no? Desorganizar sustancias, en este caso a nivel molecular, para convertirlos en otro tipo de compuestos, ¿no? Esto debido a su alta energía. Entre ellos podemos encontrar a la radiación gamma, a la radiación alfa, beta. Estas radiaciones son generalmente particulares en dispositivos tal vez de medición de caudal. En el caso del sector minero que utiliza estos equipos para medir caudales en sus relaves o a veces en instituciones de salud de diagnóstico de imágenes necesitan aplicar rayos X, ¿no? A sus pacientes o también en diferentes tratamientos terapéuticos, ¿no? Radioterapias. Esto es de mucho cuidado, ya que viene a ser un agente ocupacional, ¿no? Que expone a los que manipulan, a los que van a administrar estas radiaciones. Las radiaciones no ionizantes son aquellas que tienen menor cantidad de energía, pero de igual manera se excede la capacidad de actuación del cuerpo humano. Estos pueden ser, por ejemplo, la radiación del sol, ¿no? La radiación ultravioleta es una de las radiaciones no ionizantes, pero de las cuales se tiene que tener mucho cuidado, ¿no? Y también pueden encontrarse también las radiaciones electromagnéticas, por ejemplo, que son emitidas por las estaciones eléctricas o los cables de alta y media tensión que están dentro de nuestra planta o de nuestra organización, ¿no? Hay límites, ¿no? Ya determinados que no se deben pasar, ya que eso puede generarse
de generarse en malestares como dolor de cabeza, fatiga. Ustedes tal vez recordarán cuando abrían un celular nuevo o abrían, este, compra un celular nuevo otra vez para sus hijos o hijas, viene un manual, ¿no? Viene un manual siempre de cuidados radiológicos también llamados, ¿no? En los cuidados radiológicos se tiene que tener en cuenta cuánto es la edad, por ejemplo, y la edad es un factor muy importante, ¿no? Por ejemplo, no es recomendable brindar muchos dispositivos móviles que tengan estas altas radiaciones electromagnéticas. El celular es un objeto de mucha radiación y no es recomendable, por ejemplo, para bebés o niños pequeños, ¿no? El mismo manual de muchos modelos de celular, sobre todo los modelos antiguos. Actualmente se ha rediseñado muchos dispositivos electrónicos para que ya no emitan mucha radiación, ¿no? Y se ha mejorado, se ha disminuido la radiación no ionizante en los dispositivos electrónicos a la fecha. Pero como les he estado dando mi propia experiencia, ¿no? Yo al leer los manuales de celulares siempre recomendaban que no se dé, sobre todo a menores de edad, pues, ¿no? Perdón, a niños pequeños me refiero. Y esto porque genera, pues, ¿no? Malestares corporales y puede generar daños, ¿no? Temperatura. Hablamos de calor y frío extremo. En el caso de calor, también se conoce como radiaciones infrarrojas, ¿no? En el caso por ejemplo, en los trabajos que necesitan fundir metal, al trabajar a más de 300, 500, a veces 1000 grados, estos van a emitir una radiación conocida como radiación infrarroja. Esta radiación infrarroja puede dañar no solamente nuestra piel, también puede dañar la conjuntiva y los ojos de los trabajadores. Y es por eso que en este sector, por ejemplo, en el sector de fundición, aparte de que se tengan que usar trajes y guantes especiales, ¿no? En la parte de la vista se coloquen también visores especiales, ¿no? Son trajes muy especializados para prevenir los daños de la radiación infrarroja. También está el frío extremo, ¿no? Ahora del calor pasamos al frío. En el caso del agente físico de frío, también conocido como estrés térmico por frío, es cuando ya se tiene temperaturas extremas menores a 10, 15, 20 grados. Aquí en el Perú no es a veces muy común bajar de 10 o 20 grados, ya que nuestras estaciones eh, climáticas no son tan marcadas tal vez como Norteamérica o como Europa, pero igual, ¿no? Por ejemplo, si revisan en, la- el- en las guías, ¿no? De evaluación de estrés térmico del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, se habla de estrés térmico por frío, ya que sí es importante eh, proveer a nuestros trabajadores de una cobertura de casacas o abrigos térmicos que los permitan permanecer en un determinado lugar donde haya mucho frío, ¿no? Generalmente, por ejemplo, a minería de altura, ¿no? Sobre los 4000 metros, donde es fácil bajar todas las noches de los 0 grados, ¿no? Y es importante abrigarse en esos ambientes donde estemos expuestos a frío extremo. Como también en el sector alimentario se tiene que proveer de estas ropas térmicas a quienes que ingresen a frigoríficos o a lugares donde se conserva lo que por ejemplo son carnes u otros productos cárnicos, ¿no? A veces leche u otros derivados, ¿no? De carne o de leche.
Es allí donde se expondrán a fríos extremos, cámaras frigoríficas. Hablar de agentes físicos también es hablar de factores ambientales que afecten el confort y la seguridad del trabajador. Uno de ellos es la iluminación inadecuada. La iluminación es otro de los agentes existentes y es de mucha importancia, ya que no, gracias a la luz es que podemos visualizar, ¿no? Con nuestros ojos todo lo que nos puede rodear, todos nuestros instrumentos, herramientas, computadora, entre otros, para poder eh, realizar nuestros trabajos. Pero hablamos de iluminación inadecuada. Generalmente esto es cuando no se tiene una iluminación adecuada, o sea, muy baja, ¿no? Como también puede presentarse el caso de iluminación muy alta, ¿no? Ambos son inadecuados. Siempre se tiene que revisar que se esté cumpliendo con lo recomendado en los niveles de iluminación. En la resolución ministerial 375/2008 hay un cuadro donde se dan los niveles de iluminación recomendados, ¿no? Ya sea para trabajos de escritorio, para trabajos de más precisión, por ejemplo, joyería, ya que en joyería tienen que hacer muchas acabados, ya sea en el metal o ya sea en el tratamiento de las mismas joyas, que va a necesitar mucha precisión y para ello se necesita más iluminación. Y también nos da los valores para iluminación en el caso de pasillos o escaleras, que es un lugar muy importante, sobre todo para el tema de evacuación segura, ¿no? Se habla mucho de que se tiene que brindar o instalar luces de emergencia, ¿no? Las luces de emergencia son justamente para que en caso hay un corte de energía intempestivo o por motivos de incendio o por motivos de actividad sísmica, se pierda la energía en una parte de la ciudad, entonces se activan la iluminación de emergencia y estas iluminaciones de emergencia tienen que estar adecuadamente instaladas para cumplir, iluminar las escaleras con el mínimo requerido, ya que lo mínimo requerido, por ejemplo, son 20 luxes para pasillos, y esto debe cumplirse por la seguridad del trabajador y la seguridad de las evacuaciones. Ventilación deficiente es otro factor ambiental. En el caso de agentes físicos, esto va más ligado a lo que puede significar la presencia de calor, sobre todo para el calor, cuando hay mucho calor en un ambiente o demasiado frío en ese mismo ambiente, se tiene que determinar eh, qué control de ventilación tiene que asegurarse, ¿no? Generalmente estos van a ser sistemas de aire acondicionado, ¿no? Va a tener que determinarse ventiladores mecánicos o forzados. Esto previa identificación debida, ¿no? Del área donde se necesite más calor o se necesite, no, regular el calor o se necesite regular el frío, ¿no? Una temperatura ideal es entre 18 a 22 grados, ¿no? Máximo. Presiones atmosféricas. En presiones atmosféricas también algo parecido como temperatura. Hay extremos, altas presiones como también bajas presiones. En caso de presiones altas, estamos hablando de en los trabajos submarinos. En una compañía donde yo trabajé, se hacía mantenimiento de submarino
de los muelles, ¿no? O también de los mismos barcos que amarraba en el muelle. Entonces los buzos, que eran personas que se encargaban de hacer los trabajos submarinos, tenían que sumergirse cierta cantidad de metros y como sabemos, eh, esa columna de agua que está encima del buceador le genera, bueno, una presión a su cuerpo, ¿no? Y hay muchos trabajos que ellos hacen, por lo que tienen que usar trajes especiales, ¿no? Balón de oxígeno y demás, ¿no? Pero hay trabajos un poco más exigentes que tienen mucho que ver con el buceo. Tal vez no en el país, pero hasta donde yo sé, por ejemplo, cuando tratamos de presiones altas, es el trabajo de emisores submarinos, cuando alguien tiene que descender más de 100 o 200 metros al nivel de la inferior del mar, ya se tiene una alta columna de agua encima del trabajador. Entonces, esto va a trastornar el ingreso de oxígeno a su organismo, ¿no? Y esto a la larga lo puede eh, eh, generar daño a su respiración o se puede generar lo que le llaman embolias a su sistema circulatorio, ya que a altas presiones el mismo oxígeno o el mismo oxígeno que consume, que se necesitaba para nosotros respirar, se vuelve muy raro como para poderse respirar, ¿no? Y es otro de los factores a agentes físicos. Es poco común, pues yo sé que para ahora aquí presentes, no creo que si alguien mm, puede participar sobre trabajos de buceo, me va a dar la razón, ¿no? Hay cámaras hiperbáricas que le llaman, cámaras hiperbáricas que controlan estos cuadros de embolias. Prevención de embolias es el uso de cámaras hiperbáricas, ¿no? En estas cámaras hiperbáricas que se instalan en puntos el- en, en el regreso del buceador hacia la superficie, ingresan a las cámaras hiperbáricas antes de salir a la misma superficie o ingresan directamente, no salen y van a la cámara hiperbárica para que su cuerpo no tenga ese cambio brusco de presión alta a presión baja, ya que hay recomendaciones incluso en periodos de tiempo, cuánto es el tiempo la persona tiene que esperar, ¿no? En cierto nivel de profundidad para que su presión no afecte, ¿no? A su organismo. Presiones bajas. Las presiones bajas son eh, producto del acceso a lugares de altitud, por ejemplo, a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Por ejemplo, en Cerro de Pasco, que está a 4.380 metros sobre el nivel del mar, es un lugar de mucha altitud y la presión atmosférica es baja a comparación de ciudades a nivel del mar. ¿Y qué puede generarse por las presiones bajas? Como ya sabemos, o alguien ya ha experimentado viajar a esas ciudades por cierto periodo de tiempo, ¿no? Genera malestares conocidos como mal de altura o el soroche. Otro tipo de trastornos puede ser daños para poder oxigenar su organismo, daños para poder mm, recibir ¿no? que todos sus órganos puedan estar debidamente abastecidos, ¿no? De sangre rica en oxígeno. Al haber pocas
pocos niveles de oxígeno en lo que pueda respirar esa persona, se tiene esas deficiencias, ¿no? Y eso también está supeditado a la baja presión que existe en ese medio de trabajo que va a desempeñar el trabajador. Entonces, se efectúa controles, tales como la climatización de la persona, ¿no? Generalmente hay controles solamente de climatización, o sea, que el trabajador no esté haciendo labores el mismo día que llegue a la ciudad, por ejemplo, a Cerro de Pasco, sino que se dé un periodo de adaptación, a veces de 1 o 2 días como mínimo, para que pueda hacer su labor de manera normal. Agentes biológicos son aquellas que causan enfermedades comunes, pero cuyo contagio se adquiere por razones de trabajo. Entendamos como enfermedades comunes, por ejemplo, eh, cuadros diarreicos o, o tal vez en el caso de la COVID-19, ¿no? Ya antes sí era una enfermedad nueva, ahora ya es una enfermedad común, pues, ¿no? A nuestra fecha actual. Otros cuadros virales también. Los agentes biológicos se pueden visualizar en este cuadro. Los agentes biológicos pueden ser inanimados, como pelos, maderas. Hay también animados, que son los parásitos, hongos, bacterias y virus. Inanimados están aquellos que puedan provocar reacciones alérgicas, ¿no? Esto también va a depender mucho de la susceptibilidad de la persona. Hay algunos que no tienen o no han desarrollado susceptibilidad a alergias, ¿no? Hay otros que sí, hay otros que no, pero como sabemos, en nuestras poblaciones de trabajadores puede presentarse un caso que tenga alergia por uno u otro motivo. Entonces, se tiene que identificar debidamente esos agentes que puedan provocar alergias, ¿no? Y también están los agentes animados, son los más comunes y entre estos se hallan los parásitos, los hongos, bacterias y los virus. Como les mencioné al principio, vamos a hacer un bonus track con una yapa, como le llamaría un buen peruano, ¿no? Una yapa del tema de identificación y control. Vamos a hablarles también un poco de riesgos disergonómicos, ¿no? Estos pueden desarrollarse en dos modos, según diseño del trabajo o por factores individuales. Según diseño del trabajo, estos son porque hay una adaptación de elementos y medios de trabajo. Estos pueden manifestarse en diseño de herramientas y máquinas, infraestructura física adecuada o zona de trabajo optimizada, ¿no? Pero cuando se volverán un riesgo disergonómico, cuando estos incumplan, ¿no? Con el principio ergonómico. El principio ergonómico es aquello donde la máquina esté acorde, eh, sea adaptable a la antropometría o a la dimensión corporal del trabajador, ¿no? En este caso, sería, ¿no? Un mal diseño de herramientas o máquinas. En el caso de infraestructura, una infraestructura inadecuada o una zona de trabajo ineficiente, ¿no? Donde no se haya elaborado una adecuada distribución de áreas de trabajo, también es un riesgo ergonómico. También están los factores individuales, que son aquellas condiciones personales que influyen en la exposición a riesgos ergonómicos, como su prevención, ¿no? Sedentarismo y desacondicionamiento, sobrepeso y sobrecarga muscular, estrés y descanso insuficiente, ¿no? En este último punto, por ejemplo,
En el caso de descanso, es muy común en sectores donde se trabaja 24 horas por una mala organización de los turnos o ya sea de la, em, o ya sea también del contenido de los mismos trabajos, esta persona esté haciendo poco, es- es- esté incumpliendo, ¿no? Con sus horas de descanso mínimo, generalmente un promedio de 7 a 8 horas para las personas de edad adulta, ¿no? Aunque a veces este puede bajar a 6 según la persona también, ¿no? Pero recordemos que si en general, si no se descansa muy bien, puede generarse eh, riesgos ergonómicos, ya que esto puede generar eh, malestares musculares y estrés. Y esto a la larga le va a generar malestares. Factores de riesgo psicosocial. Están las condiciones, según las condiciones laborales, son aspectos organizacionales y del contenido de trabajo que afectan la salud mental del trabajador. Entre ellos está carga mental del trabajo, falta de autonomía temporal y contenido monótono del trabajo. ¿Qué consecuencias trae el riesgo psicosocial? Efectos adversos sobre la salud y el bienestar del trabajador. Estos se pueden manifestar en cambios en el comportamiento, problemas psicosomáticos, estrés laboral y baja productividad. Ya vamos a ingresar a la gestión de higiene industrial, estrategias de control y prevención. Para el caso de los factores químicos, también agentes químicos, repasemos, ¿no? ¿Qué es lo que usualmente se está haciendo actualmente? Es la identificación inicial, que es hacer un inventario de sustancias químicas y evaluación de riesgos por sustancia. Luego de eso tenemos que hacer las evaluaciones con la asesoría del área de especialista en higiene industrial o servicios terceros. Se tendrá que hacer la medición de concentraciones para luego comparar con los límites permisibles. Según lo que se concluya de estas comparaciones, de estos informes de medición, se va a aplicar, ¿no?, una determinada metodología de control. Lo más común es, en el caso de sustitución, reemplazar las sustancias peligrosas por alternativas menos tóxicas o peligrosas. Control de ingeniería para agentes químicos es la ventilación general y localizada. Aplicar aislamientos y procesos cerrados. El último nivel de control de la jerarquía de controles es la protección personal. Si no se ha podido hacer los anteriores tipos de control, se va a tener que hacer, seleccionar un EPP adecuado y se va a tener que hacer el uso correcto de esto. Respiradores para la protección respiratoria, guantes para la protección piel de mano, ropa protectora para la protección de la piel del cuerpo. Y también estos otros APPs que pueden ser lentes de seguridad, en el caso de que sea un agente eh, muy irritante, se podría usar máscaras de cara completa y así. Va a depender mucho de las características de la sustancia química, ¿no? Y lo que también te puede recomendar el área especialista de higiene industrial o el servicio de medición, de monitoreo que se haya contratado, ¿no? Una gestión de factores físicos o agentes físicos está, una vez que ya se ha identificado, hacer la evaluación cuantitativa, niveles de ruido, temperatura, iluminación, ¿no? O también incluir la radiación, en caso sea existente, en caso exista ionizante, también medir la radiación ionizante, en caso exista
trabajo al aire libre, tiene que evaluarse radiación ultravioleta, ¿no? Pero está ahí, ¿no? La evaluación cuantitativa. Luego de eso pasaremos a intervenir con los controles. Para el caso del control de ruido, está control de ingeniería, aplicar aislamiento, absorción o silenciadores, en el caso, por ejemplo, de em, eh, trabajadores que interactúan con motores de combustión interna o manejen equipos mineros o vehículos. Siempre se diseña silenciadores para disminuir, ¿no? al máximo la emisión de ruido del motor u otros componentes, ¿no? Y estos deberían estar en adecuado mantenimiento y en buen estado, ¿no? Y si en caso no se pudo implementar estos controles de ruido anteriores, se se implementará la protección auditiva. La protección auditiva va a depender mucho del nivel de ruido obtenido en el monitoreo. En el caso que sea más de 85 pero menor a 100, se recomienda una protección auditiva simple. Generalmente puede ser con protección con tapones o solamente eh, los tapones de copa, ¿no? Que le llaman también como auriculares, tipo auricular. Y si se pasa de este nivel, ¿no? de 100 decibelios, se tiene que utilizar doble protección, ¿sí? Es decir, poner el tapón dentro del interior de nuestro oído y luego ponernos los auriculares de tipo copa, protección doble, ya que es así donde ya no hará daño a nuestro canal auditivo, ¿no? Control térmico. En el control térmico se puede implementar ventilación o aire acondicionado. Es un control de tipo ingeniería. Ahora, cuando hay mucha temperatura en un determinado ambiente y no se tenga condiciones de ventilación suficientes, se puede aplicar controles administrativos. Entre ellos están la rotación de turnos, ¿no? O sea, un compañero va a relevar la función de otro en el ambiente caluroso para que éste pueda hacer otras labores menos calurosas, ¿no? Y también están las pausas térmicas. Generalmente las pausas térmicas incluyen hidratación eh, de las personas que están expuestas a estos ambientes de alta temperatura. Control de iluminación. En el control de iluminación está primero en el caso de ingeniería el diseño lumínico y adecuado. El diseño lumínico adecuado es determinar qué tareas se hacen en un determinado ambiente. Por ejemplo, supongamos que hablamos del sector, un estudio jurídico, ¿no? Un estudio jurídico necesita amplios ambientes con cubículos o oficinas donde se necesita distribuir adecuadamente las luces o, ¿no? O las luminarias propios de los cubículos. Entonces se tiene que determinar cuántos puestos de trabajo hay, ¿no? Cuántas ventanas hay también, ¿no? Para apoyarnos de la ventilación natural. Y mediante todas esas evaluaciones se va a determinar el tipo de lámpara, en este caso el tipo de foco también conocido, ¿no? El tipo de foco, digámoslo, que es ideal para el trabajo en oficina de estudio jurídico. Generalmente para estos ya vienen siendo los LED, ¿no? Los LED tienen que estar debidamente distribuidos para que se tenga un nivel de iluminación de 300 luxes. 300 luxes es el límite recomendado para ambientes de oficina, ¿no? Pero esto tiene que guardar siempre
un previo diseño, ¿no? Y si no se tiene generalmente la posibilidad de diseñar, ¿no? Y es lo más usual, ¿no? Porque a veces una empresa alquila oficinas en un determinado punto de, ya sea de Lima o una capital de, de departamento, ya tú vas y te instalas en una determinada instalación donde ya existen focos o fluorescentes, LED. eh, Habría que adecuar en todo caso el posicionamiento de los cubículos o escritorios para que estos tengan, ¿no?, la iluminación adecuada. Siempre también apoyándose priorizando que se utilice iluminación natural. Un control administrativo, en caso no se pueda mejorar los diseños, es el mantenimiento adecuado de estas luminarias, limpieza de, de las luminarias, limpieza de ventanas, entre otros. Gestión de agentes biológicos, prevención y control de riesgos biológicos. Está la evaluación, identificar agentes biológicos y las vías de transmisión. En el caso, es muy común que muchas instituciones, sobre todo las instituciones de salud, no se haga programas de inmunización según el riesgo ocupacional, ¿no? Ya que, por ejemplo, es muy común que cuando eh, se vaya a hacer serums en la selva, se tiene que cumplir, ¿no?, la vacunación mínima, ¿no?, para llegar a esos lugares, ¿no?, donde podemos contagiarnos, ¿no?, por vectores, ciertas enfermedades. Entonces, es una forma, ¿no?, también de prevenir la, la infección o el contagio de unas enfermedades. Para otros casos, controles de ingeniería. Estos generalmente son las cabinas de bioseguridad, los cuales con la aplicación de flujo laminar y sistemas de atracción adecuados se puede hacer procedimientos de laboratorio, ¿no? De tipo eh, de patología, laboratorios de biología, bioquímica, donde se apliquen, ¿no?, las cabinas de bioseguridad. Y esto con el fin de que se tenga el menor contacto posible con fluidos o corporales o los mismos agentes en sí, ¿no? Muestras tal vez de posibles de bacterias o de otros agentes biológicos. También se puede implementar prácticas seguras en un ambiente donde hay agentes biológicos, ¿no? Manipulación segura de materiales biológicos, ¿no? Cumplir los protocolos y procedimientos de laboratorio. Siempre es importante en los lugares donde se haga la manipulación de muestras biológicas. Imprescindible el lavado de manos adecuado, ¿no?, según las técnicas de lavado de manos ya recomendados y que mucho hemos practicado. Ya también ya mucho me he concientizado después de la COVID-19 en la técnica del lavado de manos. Y yo creo que eso ha sido uno de los aprendizajes, ¿no?, del contexto de emergencia sanitaria. También estará la vigilancia como otra forma de controlar los riesgos biológicos. Estos vendrán a hacer exámenes médicos periódicos y la vigilancia epidemiológica. Para los factores psicosociales se podrán implementar intervenciones en salud mental laboral. Primero se tendrá que identificar los factores psicosociales mediante encuestas y entrevistas. Hay ciertas técnicas em, que ya se están aplicando ya a nivel nacional, ya sea, como les mencionaba, ustedes pueden contratar un propio psicólogo ocupacional que sepa de monitoreos de riesgo psicosocial o tercerizar, ¿no?, un servicio de evaluación, ¿no?, del riesgo psicosocial en tu empresa o en tu organización. Y lo que va a hacer esta persona
es aplicar encuestas y en ciertas excepciones, entrevistas, pero lo más usual acá en el país hasta la fecha son encuestas, ¿no? Son metodologías generalmente comprobadas ya en otros países, el cual tiene la aplicación de estas encuestas para determinar, ¿no? Cuáles son los factores más relevantes que están influyendo en la salud mental del trabajador. Luego de esto, con la conclusión del informe, se podrá hacer intervención, ¿no? En este caso del personal, em, ya sea de recursos humanos, muchas veces asesorado por estos psicólogos ocupacionales, ¿no? Podrán adaptar programas de prevención primaria, secundaria y terciaria. Organización. Para poder prevenir eh, alteraciones eh, en la persona, por ejemplo, que es el estrés, el- la somatización, ¿no? Que son uno de los dos efectos más comunes al estar expuesto a factores psicosociales. Se controla con una mejor organización en los puestos de trabajo, rediseñar los puestos en sí, darles mejor autonomía, ser claros en los roles que vayan a desempeñar y mejor comunicación. Apoyo social, ¿no? Programas de apoyo para que se puedan, eh, generalmente todos se, se apoyan en el área de asistencia social de la compañía o de la organización, ¿no? Las personas que hayan estado ligados a trabajo, a los profesionales de trabajo social pueden también intervenir en esta parte del control de factores psicosociales, ¿no? Dándoles el apoyo necesario, tal vez si tienen alguna, alguna dificultad muy permanente en casa que los saca de foco en sus puestos de trabajo. Por ejemplo, ha pasado donde yo he trabajado, donde muchos trabajadores necesitaban de una asesoría eh, para el mejor manejo de la educación, por ejemplo, de sus hijos, ¿no? Es muy común, por ejemplo, entender que en la sociedad, ¿no? actual hay hijos que a veces no se están adaptando o no están tal vez, están muy enfocados tal vez a lo que es la tecnología, ¿no? Los videojuegos, ¿no? Este trabajador decía, ¿no? Que estaba muy preocupado porque su hijo estaba muy metido en lo que son los videojuegos y eso lo desconcentraba, ¿no? Al trabajador en su propio centro de trabajo. Entonces lo que se pudo facilitar al trabajador es mediante el trabajo de apoyo social, la trabajadora social de la empresa, se pudo implementar apoyo y asesoría para que se le, se le facilite, ¿no? Tal vez una hora un día de talleres o talleres compartidos padre-hijo, ¿no? O hacer como algunas actividades entre padres e hijos de la empresa para que ellos puedan recibir, ¿no? capacitaciones de psicólogos, capacitaciones de especialistas, con donde el hijo se pueda sentir, ¿no? Pueda manifestar tal vez lo que pueda estar sucediéndole. Y así, ¿no? Así también se trae profesionales de psicología industrial, ¿no? Para que brinden atención psicológica a los mismos trabajadores que necesiten, ¿no? cierto apoyo social en ciertas preocupaciones, ya sea familiares o en las mismas preocupaciones que puedan generarse en su entorno laboral. Otra forma de intervenir en esta parte
de nuestra salud mental van a ser las capacitaciones que podamos dar. Puede ser una capacitación del manejo de estrés, una capacitación en habilidades sociales, como también resolución de conflictos. Son tres temas que pueden abordarse muy bien en sus organizaciones y con el especialista adecuado pueden implementar, ¿no?, las recomendaciones necesarias, ya que el estrés es como comúnmente llamado el mal del siglo XXI, y es por eso que también viene a ser parte, yo creo, por eso lo estoy poniendo como un adicional para que ustedes puedan también considerarlo en sus organizaciones. Gestión de factores ergonómicos. Esto vendrá a integrarse en el diseño ergonómico del trabajo. Esto es previo análisis y posterior diseño. En el análisis se va a hacer una evaluación de posturas, movimientos repetitivos y carga física, ¿no? En el caso, por ejemplo, de donde yo laboro en el laboratorio de de ingeniería de higiene y seguridad industrial, tenemos un programa llamado Kinebot. El Kinebot ayuda a la evaluación de posturas y movimientos. Y con este pequeño, es un software, ¿no? Con este software se puede determinar la, eh, cuáles son los momentos críticos en el momento en que esa persona esté haciendo una postura inadecuada, una postura forzada, por lo que te emite rápidamente, ¿no?, la postura crítica de esta persona. Y rápidamente, ¿no?, sin esperar que se hagan informes tal vez de monitoreo. El mismo software te recomienda, ¿no?, qué es lo que podrías mejorar para ese puesto de trabajo, ¿no? En tiempo real prácticamente, ¿no? Es importante mencionar que también hay otros em, introducciones de la misma inteligencia artificial. Por ejemplo, aquí Nebot, que les menciono, tiene la aplicación de inteligencia artificial para eh, sen- sen- eh, señalar y sentir esos movimientos eh, de la persona, ¿no? Esto funciona más o menos así. Es cuando una laptop conectada a una cámara web previamente instalada el software enfoca al trabajador, por ejemplo, que está moviendo una, un carrito o una montacarga, no, perdón, una estoca. Veamos que está haciendo una estoca. Una estoca es un apilador, no sé, de tarimas, ya sea de mercadería, ¿no?, o almacenamiento de materias, entre otros. Entonces, al aplicar fuerza, ya sea de arrastre, de empuje, tracción, este software lo que hace es grabar un ciclo de trabajo de dicha actividad para poder determinar en tiempo real, ¿no?, cuánto es el- la postura más crítica y cuánto es el factor de riesgo al que se expone, ¿no? Y así, ¿no? Esta aplicación se puede utilizar en cualquier otro tipo de actividad que sea notoria, ¿no?, donde el trabajador esté haciendo mucho esfuerzo, el trabajador esté fatigándose de muy rápido, entre otros. Y así se hace un análisis de ergonomía. Teniendo ya la conclusión de estos análisis, se va a pasar a hacer el diseño, donde se buscará la adaptación del puesto de trabajo a las capacidades del trabajador. En este caso, muchos, muchos de las instalaciones están adecuadas a, a la altura, a a las mesas de trabajo están diseñados a un estándar, ¿no? Y a veces en organizaciones donde están tal vez iniciando de cero, no hay una altura óptima de mesas, no hay una altura determinada
de planos de trabajo o tienen que utilizar mesas chicas muy chicas para ciertos trabajos. Entonces, no es así, ¿no? Como menciona la definición de ergonomía, es aquella disciplina que va a buscar que la máquina esté acorde o se adapte al cuerpo de la persona, ¿no? Y eso es lo que va a buscar el diseño con los análisis tomados al principio. Se va a tener, por ejemplo, que diseñar espacios mobiliarios ajustables, ¿no? Mejorar alcances de brazos, alcances eh, de los pies también a veces, ¿no? Por ejemplo, en el escritorio de un oficinista se tiene que tener una silla ergonómica adecuada con una mesa adecuada, donde al sentarse la persona tiene que tener suficiente espacio para colocar sus pies debajo de su escritorio, ¿no? Y también la silla cumple, ¿no? Con los estándares de reposabrazos, ¿no? Una espaldar eh, respirable con ajuste en altura, entre otros, ¿no? Eso es un diseño ergonómico en estación de trabajo. El diseño ergonómico en herramientas será aquello que va a buscar la reducción de esfuerzo y también va a buscar que se adecue a mayor cantidad de trabajadores posibles, ¿no? Siempre hay criterios de diseño, sobre todo en herramientas nuevas, el cual se enfoca en la medición de las dimensiones o posturas que va a hacer el trabajador y en función a eso se rediseñan o se mejoran las herramientas. Por último está la rotación en las áreas de trabajo, ¿no? Es otro control. La rotación de tareas propiamente es aquella forma parecida al tema de ambientes calurosos, ¿no? Que vimos en agentes físicos, donde una persona va a tener que salir del ambiente caluroso para hacer otras labores. En el caso de rotación de tareas, en riesgo disergonómico, es cambiar a la persona de hacer, no sé, tracción y empuje con la estoca a que otra persona lo reemplace y esta otra persona empiece a hacer, no sé, inventario, ¿no? Y así. Esa sería la forma de rotar tareas en el caso de factores ergonómicos. Las pausas activas ya ya se ha globalizado mucho, ¿no? Las pausas activas en nuestras redes sociales, eh, ya sea actualmente más famoso TikTok, Instagram y otros. Hay videos hablando de pausas activas, ¿no? Muchas formas de que puede hacerse pausas activas, con música, sin música, o en tu propio sitio. Practicarlos de pie y entre otros, ¿no? Esas son formas también de que nuestro cuerpo no se esté sobrecargando, ¿no? No se esté, sobre todo los que hacen trabajo de oficina, ¿no? Están en una postura muy estática todo el tiempo. Se necesita hacer que nuestro cuerpo respire, entre comillas, ¿no? Para que pueda aliviarse de tensiones y no se estrese de manera continua. Y esto acompañado de ejercicios de estiramiento. Ya estamos llegando casi a la última parte de esta sesión. Como les he mencionado, hoy solamente vamos a tratar de introducción de higiene industrial e identificación y control de agentes químicos, físicos, biológicos. Sí, en este caso, repasando estos dos subtemas, ¿no? Del módulo correspondiente, que aprendimos que primero, ¿no? De lo que se trató, ¿no? Como pregunta, ¿qué es el Sensopas, ¿no? Nuevamente haciendo un repaso, Sensopas es actualmente el organismo miembro, ¿no? Del Comité Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual hace
eh, el tema de medicina ocupacional, higiene industrial en el Instituto Nacional de Salud y hace sus funciones de tipo investigación académica, servicios de eh, capacitación, ya sea para temas como espirometría, para traer temas de evaluación de exámenes médicos ocupacionales, ¿no? Es ahí donde conocen, ¿no? Hay expertos en el tema de la implementación, ¿no? De criterios de evaluación médica ocupacional. ¿Eso con qué fin? Porque en esa página web donde ustedes pueden buscar muchos materiales académicos para que ustedes puedan difundirlo, ¿no? A sus organizaciones. Por ejemplo, ya que seguramente les voy a compartir esta diapositiva junto con IDCAP, en el link que puedan ingresar ahí, que les pasé en las primeras diapositivas, van a poder encontrar trípticos de, por ejemplo, la prevención y exposición al plomo. Van a encontrar trípticos del manejo del estrés, trípticos de la manipulación y levantamiento de cargas. Hay bastante material didáctico que puedan ustedes, y es oficial, ¿no? Oficial, con investigaciones acreditadas, ¿no? Es un material que va a poder dar a su organización lo que es correspondiente, ¿no? A higiene industrial, entre otros, como les he mencionado, también medicina ocupacional, psicología ocupacional. Hay materiales didácticos de todos esos tópicos. Eh, Esperando también, pues, ¿no? Que el tema que es higiene industrial propiamente, como les he mencionado, ¿no? No solamente empieza en reconocimiento, sino hablar de anticipación. Anticipación, luego reconocimiento, evaluación y control. Vendrían a ser cuatro etapas de la metodología de higiene industrial, donde la anticipación es aquella etapa donde se, se va a tener que, previo a las operaciones o previo a la construcción de un determinado proceso, proyecto que se vaya a hacer trabajar, ya se sepa qué es lo que se necesita, ver qué es lo que se va a producir, ¿no? Qué tipo de agentes contaminantes se va a producir en la operación y ya se tiene ya mapeado que implementado, se va a implementar con anticipación los controles adecuados, ¿no? El reconocimiento, y también llamado identificación, es el proceso donde se va a campo y se va a empezar a tomar nota de todo lo que está en el ambiente de trabajo y que pueda ingresar, ¿no? A nuestro organismo, ¿no? Ya sea de vía respiratoria, por la vía respiratoria, vía dérmica, por la vía parenteral o por la vía teratogénica, ¿no? ¿Qué tipo de riesgo nos expone, ¿no? Y eso se va mapeando en determinado eh, registro, que también le llaman como IPRC línea base. En el IPRC línea base se hace toda esa parte, ¿no? En las organizaciones, en el IPRC línea base se tiene que determinar, determina en cada actividad, cada agente físico, químico, biológico que se pueda reconocer. Y ahí se va desarrollando a nivel de IPRC línea base, o IPRC que también le llaman de manera para todos los sectores sería hiper identificación de peligros, evaluación de riesgos. Esa matriz que generalmente se actualiza anualmente, ahí debe manifestarse, ¿no? La identificación y reconocimiento de estos agentes. Después está la evaluación. En la evaluación
se va a tener que apoyarse del área especialista en higiene industrial. En este caso, muchas veces las empresas tercerizan esta parte, ya que hay empresas especialistas en el monitoreo, ya que esto implica eh, uso de tecnología. Por ejemplo, para el caso de ruido está la aplicación de sonómetros, para el caso de niveles de iluminación, el luxómetro, para el caso de un agente químico, por ejemplo, el polvo del ambiente, están el uso de captadores con muestreo de bomba personal, ¿no? Es un sistema de captación, ¿no? Donde se instala una bomba de succión a la altura de la cintura del trabajador que, que está haciendo que se está exponiendo al polvo y se va a tener que instalar, ¿no? Por un periodo de varias horas en toda su jornada laboral. Generalmente es una muestra nada más, una muestra mínima del 70% de su periodo laboral como mínimo. Ya se sacaría una muestra del polvo del ambiente. Pero como les manifiesto, esto generalmente se terceriza, ya que implica muchos equipos, instrumentos de medición y evaluación de higiene industrial. Y con estos resultados obtenidos de evaluación, procedemos a la implementación de controles, sobre todo en aquellos niveles donde se haya encontrado, ¿no? eh, niveles intolerables, ¿no? Intolerables, por ejemplo, en el caso de ruido, que ya hablamos de ese ejemplo de ruido hace un rato, si, si en ese ambiente donde ustedes necesitaban gritar para que su compañero les escuche, a pesar que su compañero estaba a 1 metro de ustedes, vino la empresa tercera a hacer el monitoreo con el sonómetro y ese sonómetro arrojó en el informe final un nivel equivalente de ruido de 90 decibelios, entonces ese lugar está incumpliendo el límite máximo de 85 decibelios. Entonces inmediatamente se tiene que aplicar controles, empezando por la eliminación, ¿no? Eliminación se podrá eliminar la fuente de ruido, a veces en determinados ambientes no se va a poder, ya que es necesario que trabajen tal vez la chancadora de la planta minera, no se puede parar la producción, sino de que estaría produciendo la minera. Entonces pasamos a sustitución. ¿Que se puede sustituir como equipo chancador? Tampoco no se puede sustituir una chancadora. Se tendría que aplicar control de ingeniería. Control de ingeniería vendría a ser el aislamiento o la instalación de acondicionamientos acústicos a los componentes ruidosos. Es a veces eh, factible instalarlo, pero a veces no son molinos tan grandes que no se va a poder eh, poner una cobertura para todo el molino. Por lo tanto, pasaríamos al control administrativo. En el control administrativo se va a tener que hacer uso de la rotación, por ejemplo, de puestos. Un trabajador que esté operando el molino va a tener que trabajar solamente tal vez 3 horas cerca del molino y luego tiene que cambiar tal vez al área de apoyo, tal vez al, al- al movimiento de insumos o materiales, ¿no? Donde esté alejado del molino. Entonces, al hacer esa rotación, estamos haciendo control administrativo. Y en caso no se pueda por nada del mundo, ¿no? Esos molinos solamente ciertos trabajadores están entrenados para su operación. Este trabajador entrenado tiene que utilizar, ¿no? Un EPP adecuado para ese nivel de ruido. En ese caso, de 90 decibelios, va a tener que utilizar permanentemente unos tapones auditivos, eh,
adecuados, ¿no? A ese nivel obtenido en el informe del monitoreo. Y así es así donde se cierra, ¿no? El proceso metodológico de la higiene industrial, ¿no? Donde empezamos con con la identificación, luego con la evaluación y por último el control. Sin olvidar que hoy les hablé de anticipación, ¿no? Que es un agregado más y para que ustedes puedan llevarse algo nuevo a casa, ¿no? Yo sé que hemos casi ya llegado al final. eh, no sé si ahorita ya pasaremos a la parte de consultas y si me está escuchando otra vez el licenciado Giovanni, me puede ayudar si es que han presentado consultas en el aula virtual. A ver si alguien de IDCAP me puede dar ese soporte. Le agradeceré bastante. Listo, ya consulté con el licenciado de IDCAP y me indica que no hay más consultas en toda la clase, al menos espero que haya sido entonces, hemos llenado la expectativa a este tema. Es un tema realmente amplio. He tratado de hacerlo lo más eh, conciso posible, ya que también está pendiente de hablar de manejo de agentes químicos peligrosos y el uso adecuado de EPPs para agentes químicos, físicos y biológicos, el cual va a ser tratado el siguiente domingo. Sin más que decirles, voy a compartir la diapositiva a IDCAP. Ellos lo van a subir en su plataforma, el cual va a estar ya disponible seguro a la brevedad posible. Sin más nada que agregar, agradezco su tiempo y muchas gracias. Hasta la próxima. Buenas noches.